Capítulo 446 Diablo contra Luminas, la llegada de Morax. Tras una larga espera, Rotuo dio un paso al frente al desagradecido Luminas. Si Luminas osaba moverse, lo mataría sin contemplaciones. Luminas miró a los imponentes Jodo y Diablo con una mirada de temor y solemnidad en sus ojos, a pesar de poseer una fuerza mayor que la de un rey demonio despierto, ordinario. Sin embargo, al enfrentarse a Rota, cuya fuerza se situaba firmemente en el nivel cataclísmico, y a Diablo, el negro primordial, el señor demonio, seguían sin tener ninguna posibilidad de ganar. Ni siquiera en un combate uno contra uno podía garantizar que derrotaría ni a Rota ni a Diablo, y mucho menos con el rey demonio Rimuru y el dragón de la tormenta, Veldora observándola desde las gradas. La fuerza del señor demonio Rimuru no podía ser inferior a la suya. Recordaba vívidamente la fuerza de Rimuru cuando presenció la batalla de Gai. En cuanto a Veldora, la dragona de la tormenta, conocía el terror que Veldora había infundido cientos de años atrás. Era algo con lo que no podía lidiar, y si Veldora se ponía seria, podría morir a manos de ella. Además, una vez que haga su movimiento, es probable que no solo Diablo y Rota la luchen, sino que probablemente todos los monstruos de Tempest presentes se unan a la refriega. Pero, ¿de verdad tenemos que ceder? ¿De verdad tenemos que entregar a Hinata al señor demonio Rimuru? Imposible. Aunque muera, no entregará a Hinata al señor demonio Rimuru. Si quieres arrebatarle a Hinata, mejor písala por encima. Luminas avanzó con ligereza, con la mirada llena de determinación y resolución. Hoy estaba decidida a llevarse a Hinata, aunque eso significara enfrentarse a Rimuru y al señor demonio. Los ojos de Diablo estaban llenos de diversión y burla mientras observaba la elección de Luminas. Jeje, parece que este vampiro ha tomado una decisión. Esto se pone interesante. Momento perfecto. Diablo no había tenido suficiente con la batalla de hace un momento, así que mejor que se divierta un poco con este rey demonio. Si le cortara la cabeza a este vampiro, me pregunto si Lord Rimuru estaría contento. Diablo había reconocido desde hacía tiempo la fuerza de Luminas, era más fuerte que los santos humanos y los reyes demonios despiertos comunes, pero solo hasta cierto punto. Aunque hacía poco que había tenido contacto con la carne, no fue demasiado difícil limpiar el desastre. Diablo esperaba ahora la orden de Rimuru. En cuanto Rimuru se la diera, mataría a Luminas con la velocidad del rayo. Esta es la confianza de Diablo, la confianza del progenitor de los 7 grandes demonios, el negro primigenio. Dicho sin rodeos, aparte de Gai, el rojo primigenio, Diablo ni siquiera consideraría a ningún otro demonio primigenio como una amenaza. Diablo tiene esa confianza, y tiene la capacidad de respaldarla. Para ser sincero, si Red no hubiera aparecido tan pronto en el mundo demoníaco, Diablo estaba seguro de que su fuerza no sería inferior a la de ese bastardo de Gai. Al fin y al cabo, en el mundo demoníaco siempre estaban igualados. En cierto sentido, Diablo podría incluso suprimir a Gai. Con solo mirar a los ojos de Luminas, Rota supo que las negociaciones no iban bien. Pero no importa. A Tarota no le importa luchar contra un rey demonio, al fin y al cabo, lleva mucho tiempo sin moverse. Rotuo dio un paso al frente, y una aura tan pesada y poderosa como la tierra emanó de su cuerpo, causando que los demonios circundantes y muchos humanos recién resucitados sintieran una presión aterradora tan profunda como un abismo. Como era de esperar, no importa cuántas veces lo experimente, la fuerza del señor Rotuo sigue siendo aterradora. Red Maru luchó contra la opresiva sensación que emanaba de Ruoda y no pudo evitar proferir un comentario amargo. Jeje, en todo el reino demonio, probablemente solo el emperador pueda superar en fuerza al señor Rotuo. Liu Yun también se sintió algo incómoda en ese momento. No había nada que pudiera hacer. Aunque su fuerza no era débil, e incluso era superior a la de los expertos comunes de nivel rey demonio, la diferencia entre ellos y Rotuo seguía siendo demasiado grande. Dicho sin rodeos, además de Lord Rimuru, Lord Veldora y Diablo, cuya fuerza no está clara, también está, bueno, el señor demonio Luminas podría considerarse uno de ellos. Todos los demás, los funcionarios del reino demonio, los inmortales, los caballeros sagrados, incluidos los 10 grandes santos, probablemente no serían rival para Lord Rotuo incluso si todos atacaran juntos. Esta es la diferencia, una enorme diferencia, entre una luz fluorescente y la luna brillante, entre una playa poco profunda y un abismo. Los demás funcionarios del reino demoníaco también utilizaron su propio poder interno para resistir la aterradora presión de Ruoda. En comparación con los funcionarios e inmortales del reino demonio,
los recién resucitados, 10 santos, y la élite de los caballeros sagrados del otro bando resultaban bastante patéticos. Casi todos los miembros de la élite de los caballeros sagrados fueron incapaces de levantarse debido a esta presión aterradora, y algunos incluso se tumbaron directamente en el suelo para resistirla. Los 6 paladines resucitados por Luminas no estaban mejor, todos clavaron sus espadas en el suelo para apoyarse y evitar parecer demasiado avergonzados. Así que esta es la fuerza de la Federación del Reino Demonio. Realmente no es algo que nosotros, los humanos, podamos lograr. Arno, el caballero del cielo, segundo después de Yuga, dijo con amargura mientras se apoyaba en su espada. ¡Qué terrorífico, qué terrorífico! ¿Cómo puede existir un monstruo tan horripilante? ¿Ganará Lady Luminas? Lidia ya tenía los ojos llorosos y hablaba con voz entrecortada, no quería morir de nuevo. Acababa de resucitar. Tras recorrer el camino hacia el inframundo, se dio cuenta de lo feliz que era de estar viva, y no quería morir. Jeje, yo tampoco lo sé, pero una cosa es segura, aunque atacáramos todos juntos, no seríamos rival para este monstruo. De hecho, quizás ni siquiera sea suficiente para derrotarlos con una sola mano. La Federación del Reino Demonio se contuvo contra nosotros. Al menos no tuvimos que enfrentarnos a este monstruo hace un momento. Leonard, el vicecomandante de los Caballeros Sagrados, también habló con amargura. La diferencia es demasiado grande, es una diferencia que probablemente no podrá superar aunque lo intente toda la vida. Los demás paladines asintieron al unísono, de acuerdo con lo que Leonard había dicho. Justo cuando todos estaban a punto de rendirse, una figura que conocían demasiado bien se interpuso entre ellos, protegiéndolos de la aterradora presión. No era otra que Hinata Sakaguchi, la líder de los 10 grandes santos, y capitana de los caballeros sagrados. Señor Yuga, ¿qué ocurre? Al ver lo que había hecho Hinata Sakaguchi, los paladines no pudieron evitar sentir una oleada de emoción. Hinata Sakaguchi también se sentía mal en ese momento. Tras entrenar con Rimuru, su energía mágica estaba casi agotada. Sumado a su extremo cansancio mental, incluso con la fuerza de una santa humana, se sentía especialmente incómoda bajo esa presión. Este joven que tenía delante, irradiando un poder inmenso, probablemente no era menos poderoso que Lord Luminas, y quizás incluso, un pensamiento aterrador surgió en la mente de Hinata Sakaguchi. Sintiendo la aterradora presión que emanaba de Rota, Luminas no se dejó intimidar y dio un paso al frente. Un aura aterradora surgió de su cuerpo, encarando directamente a Rota. Está decidida a llevarse a Hinata hoy mismo, y verá quién se atreve a detenerla. Hinata Sakaguchi observó con preocupación cómo Luminas se disponía a atacar a Rota. Rápidamente dio un paso al frente, a punto de decir algo, cuando el confidente de Luminas, el rey del Dharma Lui, la detuvo. Yuga, esta es una decisión del propio Lord Luminas, y no tenemos derecho a impedirlo. Al ver a Rui bloqueándole el paso, Hinata sintió un presentimiento de problemas. El emperador Rui, uno de los confidentes más cercanos de Luminas, jamás cuestiona ninguna de sus decisiones. Dicho de forma amable, a esto se le llama lealtad, pero a ojos de Yuga, no es más que lealtad ciega. Sin las órdenes de Lord Luminas, Lui no se permitiría ir allí bajo ningún concepto, lo cual es problemático. Al mirar a Lord Luminas, que hacía guardia con Rota y los demás, Hinata Sakaguchi se llenó de preocupación y ansiedad, e incluso de un poco de emoción. En ese momento, Hinata Sakaguchi solo podía rezar en silencio para que Luminas pudiera escapar ilesa. Señor Rey Dragón, ¿qué le parece si yo, el secretario del señor Rimuru, tomo la iniciativa? Si me veo superado, usted puede venir al rescate y demostrar su fuerza. ¿Qué dice, señor Rey Dragón J? Diablo no iba a desaprovechar esta buena oportunidad para ganarse el respeto de Rimuru. Se llevó la mano derecha al pecho y se dirigió respetuosamente a J. MMM. Lo que dices tiene sentido. Esta vez, depende de ti, diablo. No deshonres mi reino demonio, ¿entendido? Ruo Tuo lo pensó y se dio cuenta de que tenía sentido. ¿Quién era él? Ruo Tuo, el rey dragón, era el rey de la tierra y las montañas y el gobernante supremo del clan del dragón de roca. No era alguien con quien se pudiera lidiar fácilmente. Que Diablo ponga a prueba primero la fuerza de Luminas, y luego hará su jugada tras la derrota de Diablo. Así podrá demostrar su ilustre estatus. Vale, hagámoslo así. Tras obtener la aprobación de Roda y el consentimiento tácito de Rimuru, que aún está en consideración, Diablo se acercó lentamente a Luminas.
Señor Luminas, yo, Diablo, me siento muy honrado de tener la oportunidad de intercambiar algunos golpes con usted, el rey demonio. Diablo hizo una leve reverencia a Luminas, mostrándose extremadamente cortés. Sin embargo, aquellos familiarizados con la verdadera identidad de Diablo saben que su naturaleza es mucho más malvada que la de Luminas, el rey demonio. Siendo uno de los 7 progenitores del demonio, ¿qué clase de cosa buena podría ser? Jeje, Black, uno de los 7 demonios primigenios, no es poca cosa. Luminas miró a Diablo, que estaba frente a él, con temor y solemnidad en los ojos. Era un demonio primordial. El último demonio primordial que Luminas conoció fue el tal Emperador Oscuro, ese tipo tan raro. Entonces luchemos en los cielos, señor Luminas. Diablo no prestó atención a las burlas de Luminas. Su único pensamiento era deshacerse de Luminas cuanto antes y luego ir con Lord Rimuru para reclamar el mérito. Tras decir eso, Diablo extendió sus alas demoníacas y se elevó hacia el cielo. HMPH, pues que venga. Luminas resopló con frialdad y se transformó en un destello de luz rojo sangre, disparándose directamente hacia el cielo, ya que allí le sería más fácil a ambos desatar todo su poder. Una vez en el cielo, Luminas y Diablo no intercambiaron muchas palabras, inmediatamente comenzaron a luchar. Diablo consideró que lo mejor era terminar esto rápidamente, ya que aún debía servir a su gran señor Rimuru. Esperaba que su victoria sobre Luminas le granjeara el puesto de primer secretario de Lord Rimuru. Después de todo, en opinión de Diablo, Sion no estaba cualificado en absoluto para ser el primer secretario de Rimuru. Solo él, Diablo, tenía la capacidad y las cualificaciones necesarias. En cuanto a Luminas, su razonamiento era más simple. Si él derrotaba a Diablo, ella tomaría la iniciativa. Con la iniciativa, aunque el precio fuera terrible, se llevaría a Hinata. En el cielo, Luminas se transformó en un destello de luz carmesí, mientras que Diablo se transformó en un destello de luz negra. Ambos estaban entrelazados, librando una feroz batalla en igualdad de condiciones. Al ver los dos destellos de luz en el cielo, Ruoduo frunció el ceño. La fuerza de Diablo era considerable. Y Luminas también era bastante poderoso. ¿Pero me habrá engañado Diablo? Parece que no está perdiendo en absoluto. Parece que tienen una ligera ventaja. ¿Tengo siquiera alguna posibilidad de jugar? Cuanto más miraba Jodo, más fruncía el ceño. Tenía la sensación de que Diablo podría derrotar a Luminas él solo, sin que él tuviera que mover un dedo. No solo Roda, sino también Rimuru y los demás funcionarios del reino demonio, así como los inmortales, quedaron algo sorprendidos por la fuerza de Diablo. Jamás imaginé que Diablo fuera tan poderoso. En comparación con la sorpresa de Rimuru y los demás, Hinata Sakaguchi estaba algo preocupada por la situación actual de Luminas. El resto de los paladines estaban llenos de miedo y pavor. ¿Este demonio es realmente tan poderoso? Ni siquiera el dios Luminas pudo derrotarlo. En ese momento, Luminas, que estaba luchando contra Diablo, miró al demonio del smoking negro que tenía enfrente con una expresión solemne en los ojos. En ese momento, el pecho de Luminas se agitó involuntariamente, incluso a Luminas le resultaba difícil soportar un combate tan intenso. Realmente no esperaba que Diablo fuera tan poderoso, su situación actual era un tanto peligrosa. En comparación con Luminas, Diablo parecía notablemente relajado. Se mantenía tan elegante y sereno como siempre, como si Luminas no le hubiera hecho daño alguno. Señor Luminas, esta batalla aún puede evitarse si usted admite la derrota, acepta todas nuestras condiciones y reconoce el contrato anterior. Diablo sonrió levemente y le recordó, amablemente, a Luminas. Al oír esto, el rostro de Luminas se ensombreció de inmediato. Jaja. Inclinarse está bien, disculparse está bien, pero conseguir que renuncie a Hinata es imposible. Justo cuando Diablo estaba a punto de engañar a Luminas, pareció presentir algo y frunció el ceño inconscientemente. No, ¿qué hace él aquí? ¿Será posible? Bueno, habrá otras oportunidades en el futuro. Al fin y al cabo, si esa persona estuviera presente, Lord Rimuru la seguiría sin rechistar. Aunque lo desaprobaba, no quería, o no se atrevía, a ofenderlo. No solo Diablo, sino incluso Jota, que observaba la batalla desde el suelo, pareció presentir algo e inconscientemente miró hacia la distancia. No puedo creer que haya venido. Pensé que no iba a aparecer. Al oír las palabras de Ruoduo, la multitud quedó perpleja. ¿Quién había venido y había hecho que el intrépido rey dragón apareciera así?
Ha llegado aquel en nuestro reino demoníaco que más valora los contratos. No. Debería llamarse Dios. Al oír las palabras de Ruo Tuo, todos guardaron silencio, para luego despertar repentinamente de su ensoñación. Hermano Rey Dragón, ¿te refieres a? El rostro de Rimuru reflejaba una emoción apenas disimulada. No solo Rimuru, sino también Benimaru y otros ejecutivos, así como los demás inmortales como Rayun, tenían expresiones de emoción en sus ojos. Sí, Morax está aquí, puedo sentirlo. Ruo Tuo asintió, confirmando la suposición de todos. Capítulo 447. El testigo y el guardián del contrato, una brecha abismal. Sí, Morax está aquí, puedo sentirlo. Ruo Tuo asintió, confirmando la suposición de todos. ¿En serio? ¿En serio? Yo no sentí nada. Beldora, que había estado holgazaneando, se animó inmediatamente al oír el nombre, Morax, y usó percepción mágica para sondear el aura de Morax. Tras una minuciosa investigación, descubrieron que Molly efectivamente guiaba a un ser muy débil que se dirigía en esta dirección. Ja ja ja. Es cierto, pensé que mi mejor amigo Morax no iba a aparecer hoy. Beldora se dio cuenta de que Morax realmente llegaría pronto, e inmediatamente estalló en carcajadas. Ali, ya casi llegamos. Ali, ¿no deberíamos estar reviviendo a la señorita Jing ahora mismo? ¿Cómo es que tienes tiempo para venir aquí? ¿Será posible? Como si se hubiera dado cuenta de algo, Rimuru activó rápidamente la detección de elemento mágico. Según su percepción, el aura de Molly se dirigía hacia allí, seguida de cerca por un ser extremadamente débil. Jaja, ¿de verdad ha resucitado la señorita Jing? Rimuru no pudo evitar murmurar alegremente para sí mismo. Luego dirigió su mirada a Hinata Sakaguchi, que estaba de pie a un lado. Verán, su desafortunada relación con Hinata comenzó por culpa de la señorita Shizuka. Ahora que la señorita Shizuka ha resucitado, ¿no sería? Jeje, ¿qué cara pondrá Hinata Sakaguchi cuando vea a la señorita Shizuka más tarde? Rimuru no pudo evitar establecer la conexión. Mientras tanto, Diablo, que seguía enfrascado en un feroz combate con Luminas en el cielo, sabía que era hora de acabar con aquella farsa. Acabar con Luminas por completo no iba a ser fácil. Probablemente necesitaría al menos una hora más. Eso sería demasiado tiempo. No podía hacer esperar tanto a Lord Rimuru, era su deber como súbdito. Mientras repelía los ataques de Luminas, Diablo reflexionó un momento antes de tomar su decisión. Olvídalo, no peleemos más. Al fin y al cabo, habrá oportunidades para ganar méritos en el futuro. Vayamos ahora mismo a pedirle disculpas a Lord Rimuru. Con ese pensamiento en mente, Diablo lanzó un potente rayo lejos a Luminas, que lo estaba atacando. Negro primordial, ¿qué quieres decir con esto? Los ojos de Luminas eran fríos, y su tono contenía duda y confusión sobre las acciones de Diablo, pero aún más, mostraba miedo y solemnidad. Realmente no esperaba que Diablo, el oscuro primigenio, fuera tan poderoso. A juzgar por la cronología, se había manifestado y adoptado forma humana hacía poco, y aún así ya poseía semejante fuerza. ¿Acaso todos los demonios primigenios eran en realidad un montón de monstruos? Al pensar en esto, Luminas miró a Diablo con creciente aprensión. Jeje, Lord Luminas, no quise decir nada malo. Simplemente sentí que no había necesidad de seguir luchando, eso es todo. Mientras respondía a la pregunta de Luminas, Diablo también aprovechó para sacudirse el polvo que se le había acumulado en el cuerpo tras la batalla. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Me desprecias? Las palabras de Luminas estaban cargadas de descontento e ira hacia las acciones de Diablo. En su opinión, las acciones de Diablo eran un insulto hacia ella. Dices que no vas a pelear, ¿pero acaso yo acepté eso? Señor Luminas, si así lo ve usted, no puedo hacer nada. Sin embargo, debo retirarme, ya que aún debo servir al señor Rimuru. Mientras hablaba, Diablo se transformó en un destello negro de luz y se disparó hacia donde se encontraban Rimuru y Rota, abajo. Al ver marcharse a Diablo, Luminas también se sintió algo exasperada. Ese miserable primal Black se atrevía a mirarla así. Luminas se sintió llena de ira y humillación ante el desprecio de Diablo. Como rey demonio, era la primera vez que se topaba con semejante ignorancia, por su parte. El negro primordial. Diablo, ¿verdad? Tarde o temprano, yo, Luminas, te haré pagar el precio. Olvídalo, lo más urgente ahora es la situación de Yuga. Comparado con Yuga,
la situación del negro primordial es una nimiedad. Al igual que Diablo, Lumina se transformó en un rayo de luz y se disparó hacia abajo. En poco tiempo, Luminas regresó con Hinata Sakaguchi y el paladín. Al ver regresar a Lord Luminas, los ojos de Hinata Sakaguchi se llenaron de preocupación y alegría. «Señor Luminas, ¿se encuentra bien?» Al oír esto, Luminas simplemente agitó la mano. Si bien el Diablo Negro primigenio era muy fuerte, no lo era lo suficiente como para herirla gravemente ni matarla. Por supuesto, también podría deberse a que lucharon durante muy poco tiempo. Luminas siempre sintió que el demonio negro primordial ocultaba algo. Al ver que Luminas estaba ileso, Sakaguchi Hinata suspiró aliviado. Luego, como si suplicara, quiso decir algo, pero antes de que pudiera hablar, Luminas lo interrumpió. «Yuga, deja de hablar. Jamás te entregaré al señor demonio Rimuru. Aunque eso signifique luchar contra el primordial negro de nuevo, no lo dudaré». Luminas comprendía perfectamente los pensamientos de Hinata Sakaguchi, pero ¿cómo iba a aceptar entregarla a otra persona? Mejor la matas. Al ver la expresión resuelta de Luminas, Hinata Sakaguchi abrió la boca, sin saber qué decir, porque una vez que Lord Luminas tomaba una decisión, era imposible cambiarla. Pero, ¿realmente tendrá éxito? Un solo demonio basta para enfrentarse a Lord Luminas. Debe saber que la fuerza de la Federación del Reino Demonio es insondable. Ese demonio era fuerte, pero había muchos más fuertes. Si el señor demonio Rimuru no poseía un poder superior al de ese demonio, ¿acaso ese demonio se sometería? ¿Y ese ser aterrador llamado J, de verdad es alguien a quien Lord Luminas puede hacer frente? Además, la Federación del Reino Demonio también posee a Dragón de la Tormenta, a Beldora, un monstruo a nivel catastrófico, contra el cual el propio Lord Luminas dijo que no era rival. Estos no son los aspectos más aterradores. Lo más aterrador es otro fundador de la Federación del Reino Demonio, el más fuerte de Termpers, quien ostenta los títulos de Dios Marcial y Emperador Rey de la Roca. Morax. No tuvieron absolutamente ninguna posibilidad de ganar de principio a fin. Ahora, Hinata Sakaguchi solo puede rezar para que Lady Luminas y los demás caballeros sagrados puedan abandonar la Federación del Reino Demonio a salvo. No hay nada más que pueda hacer. Señor demonio Rimuru, debo llevarme a Hinata conmigo hoy. Puedes exigir lo que quieras, siempre y cuando esté dentro de mi poder, no voy a negociar. En ese momento, Luminas ya había hecho las mayores concesiones posibles. Con tal de que le permitieran llevarse a Hinata, aceptaría cualquier cosa, sin importar el precio. Señor Luminas. Al oír lo que dijo Luminas, Yuga, que estaba siendo bloqueado por Rui, no pudo evitar exclamar sorprendido. Señor Luminas, ¿tú? Incluso uno de los confidentes de Luminas no pudo soportarlo más y quiso decir algo, pero Luminas lo interrumpió. Esta es mi propia decisión, así que por favor no digas nada más. Luminas dirigió entonces su mirada a Rimuru, que estaba frente a ella, con la esperanza de poder darle una respuesta satisfactoria. ¿Esto? Luminas, me temo que no puedo tomar estas decisiones ahora mismo, después de todo. Rimuru le dijo a Luminas con cierta dificultad. Para ser honesto, las decisiones importantes en la Federación del Reino Demonio generalmente se toman después de que Rimuru y Molly las hayan discutido juntos. Aunque Molly siempre le decía que ella podía encargarse de las cosas por sí misma, Rimuru seguía recurriendo habitualmente a Molly en busca de consejo cuando no podía tomar una decisión. Señor demonio Rimuru, ¿qué quiere decir con eso? Luminas frunció el ceño y le preguntó a Rimuru con cierto disgusto. No es nada especial. Es solo que otra figura poderosa ha llegado a nuestro reino demonio. Con una sonrisa en los labios, Rudra le habló a Luminas como si le estuviera haciendo un recordatorio. Tras hablar, Ruoduo dirigió su mirada hacia el acantilado que no estaba muy lejos. Morax, ahora que estás aquí, ¿por qué no dices algo? Después de todo, eres el emperador de nuestro reino demonio. Estas palabras provocaron de inmediato un gran revuelo entre el público. Especialmente Luminas, Hinata Sakaguchi y los demás del reino del Santo Emperador, y el Emperador Rey de Hierro, de la Federación del Reino Demonio, que realmente existieron como un mito. Los ojos de Luminas estaban llenos de aprensión y solemnidad, e incluso había un atisbo de miedo oculto en ellos. Ella sabía perfectamente lo poderoso que era Morax, provenía de una dimensión completamente diferente. ¿Suspiro? Con un suspiro, un hombre descalzo,
Vestido con una túnica blanca con capucha y con runas elementales de roca de oro oscuro en la espalda, apareció lentamente ante la multitud. Muy cerca le seguía una persona vestida con una túnica blanca, que parecía ser una mujer. Al ver al hombre, muchos de los oficiales y celestiales de Tempest se arrodillaron y se inclinaron en señal de saludo. «Saludos, Majestad». Molly se acercó lentamente a Ruo Tuo y a los demás, mirando a Hong-Wan, Liu Yun y a muchos otros demonios que se inclinaban ante él, con los ojos llenos de impotencia y complejidad. Desde que les enseñó sus artes marciales a estos cuadros, todos se arrodillan y le rinden homenaje cada vez que lo ven. Bien, déjenlos en paz. Muy bien, arriba todos. Molly agitó la mano y dijo con impotencia. Sí, Majestad. Tras escuchar la orden de Molly, todos se pusieron de pie. Ali, por fin has llegado. Rimuru saltó y brincó hacia Molly, con los ojos llenos de alegría al verla. Pensé que no ibas a venir. Ruo Tuo golpeó el pecho de Molly con el puño y se burló de él. Ahora entiendo la causa y el efecto de este asunto. Rimuru, hiciste un trabajo excelente. Déjame el resto a mí. Los ojos de Molly se llenaron de orgullo por Rimuru. Mientras hablaba, Molly se giró lentamente y dirigió su mirada hacia Luminas y los demás que estaban frente a él. Ante Molly, la aterradora sensación de opresión era insoportable incluso para Luminas. De verdad apareció. Esto es realmente preocupante. En ese momento, Lumina sintió como si hasta los cielos estuvieran en su contra. ¿Cuánto tiempo sin verte, señor demonio Luminas? Al mirar a la colega que tenía enfrente, Molly simplemente saludó a Luminas de forma casual. Ha pasado mucho tiempo, Morax. Al ver la expresión tranquila de Molly, Lumina suspiró inconscientemente aliviado. Ella no quería luchar contra Morax. En primer lugar, no era rival para él, y en segundo lugar, Morax le resultaba extrañamente familiar, como si lo hubiera visto antes en algún sitio. Morax, ¿tú? Luminas quería hablar con Molly sobre Hinata Sakaguchi, pero antes de que pudiera hablar, Molly la interrumpió. Luminas, sé lo que quieres decir. Pero este es un contrato entre Rimuru y Hinata Sakaguchi, y ninguno de nosotros tiene derecho a interferir. La Federación del Reino Demonio es, en cierto sentido, una nación de contratos, y yo soy testigo y guardián de todos esos contratos. Si esa es la razón, entonces, lo siento. Aunque las palabras de Molly fueron tranquilas, su significado era innegable. Para él, un contrato era un contrato y no podía ser incumplido. Al oír lo que dijo Molly, el rostro de Luminas palideció de inmediato. Morax lo había dejado muy claro, pero ella no se daría por vencida con Hinata. ¿No se puede cancelar este contrato? Luminas, aún sin querer rendirse, volvió a preguntar. No, el contrato ya está hecho y no se puede cambiar. Molly negó con la cabeza y respondió con calma. ¿Y si, tengo que llevarme a Hinata conmigo a toda costa? Un destello agudo apareció en los ojos de Luminas mientras formulaba una pregunta con timidez. No tengo ninguna intención de ser tu enemigo, pero, si insistes en romper el contrato, no me quedará más remedio que tomar medidas en tu contra. Ni lo menciones, aunque venga Gai, si se ha firmado un contrato, debe cumplirse. Aunque se desplomen los cielos, el contrato debe cumplirse. Cuando Molly pronunció la última frase, su tono estaba lleno de autoridad dominante e incuestionable. Una presión extremadamente aterradora emanó del cuerpo de Molly, y en un instante, Sakaguchi, Hinata y los demás que estaban frente a él quedaron inmovilizados por dicha presión. Incluso Luminas estaba luchando por mantenerse a flote. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Luminas no pudo resistir más y se arrodilló sobre una rodilla, preguntando con gran dificultad. Ella había pensado que Molly sería muy fuerte, tal vez incluso mucho más fuerte que ella, pero no esperaba que pudiera someterla hasta el punto de dejarla inmóvil simplemente usando su aura. Este nivel de fuerza probablemente ha superado al de ese tal Gai, que es el número 1 del mundo. ¿Esto es lo que significa ser una verdadera potencia? ¡Qué arrogante he sido! Hinata Sakaguchi sintió como su cuerpo era aplastado por la fuerza opresiva, sus huesos dislocados, y dijo algo con dolor. Los demás paladines estaban aún peor, ya inmovilizados en el suelo. Si no se detenían pronto, probablemente serían aplastados por el aura opresiva de Molly. Capítulo 448. El ingrato Luminas, un huésped inesperado. Los demás paladines estaban aún peor, ya inmovilizados en el suelo. Si no se detenían pronto, probablemente serían aplastados por el aura opresiva de Molly.
Luminas, como compañero rey demonio de los 9 cielos, no tengo ninguna intención de ser tu enemigo, especialmente porque tú eres ese tal Yi. Suspiro, no importa. Si te vas ahora, no te pondré la mano encima. Molly pareció darse cuenta de algo y suspiró con impotencia mientras hablaba con Luminas. Mientras tanto, Ruo Tuo y los demás, sintiendo la aterradora presión que emanaba de Molly, no pudieron evitar maravillarse. La fuerza de Morak es realmente, más allá de mis expectativas. Ruo Tuo también quedó bastante sorprendido por la verdadera fuerza de Molly. Pensaba que Molly sería fuerte, pero no esperaba que fuera tan fuerte. El mero poder de la intimidación basta para dejar a un rey demonio despertado e impotente, incluso incapaz de moverse. Eso no es una hazaña cualquiera. Me temo que ni siquiera esa loca de Milim, que ostenta el título de tirana de la destrucción, ni ese demonio rojo con el título de emperador oscuro, serían rival para Morax. ¿Existe alguien en este mundo más fuerte que Morax, ese fenómeno? A Ruodo se le ocurrió una idea un tanto absurda. Como era de esperar de Mialí, tan dominante, tan genial. Rimuru quedó completamente cautivado por el porte dominante y regio de Molly, y sus ojos se convirtieron en pequeñas estrellas. La fuerza del emperador es verdaderamente formidable. Yo, viejo siervo, le tengo un miedo reverencial. Experimentar la majestad de Molly tan de cerca no hizo más que profundizar el respeto y la lealtad de Xiao Yue hacia él. El actual emperador probablemente no sea rival ni siquiera para Lord, Dragón de la Tormenta, Beldora o Lord, Tirano de la Destrucción, Milim. Al sentir Lishua la aterradora fuerza de Molly, que era como un abismo sin fin, exclamó incrédula. El emperador es invencible. En ese preciso instante, una figura vestida de azul apareció frente a todos. Era Xiao, el Yaxa guardián de Molly, también conocido como el gran sabio que somete a los demonios. La expresión de Xiao era inusualmente firme. En su opinión, sin importar que tan poderosos fueran Beldora, el dragón de la tormenta, Milim, el tirano de la destrucción, o incluso si Beldonaba, el rey dragón estelar, estuviera vivo, ninguno sería rival para el emperador. El emperador era invencible. Duende. Al ver a Xiao, todos se sorprendieron un poco, pero luego pensaron que, puesto que el emperador había llegado, no había razón para que Xiao, como guardia personal del emperador, estuviera ausente. Lishua, no me gusta oír eso. La fuerza del emperador es sin duda, incomparable bajo el cielo. ¿Cómo te atreves a cuestionar la fuerza del emperador? Liu Yun pareció agarrar a Lishua por la nariz y resopló con frialdad. Aunque Liu Yun respeta profundamente a Lord Beldora, el guardián del bosque, si tuviera que elegir a alguien a quien servir, sin dudarlo elegiría al emperador. No preguntes por qué, simplemente pregunta, el encanto del emperador es incomparable. Como era de esperar de Lord Morax, sigo estando demasiado débil. En ese instante, Ongban, que había percibido la fuerza de Molly, no pudo evitar sonreír con amargura. Era el gran general de la Federación del Reino Demonio, y sin embargo su fuerza era inferior a la de alguien que ni siquiera podía resistir la presión del señor Morax. Como era de esperar, no ha estado cultivando el tiempo suficiente, todavía necesita cultivar más. Así es, todavía necesitamos entrenar más. Si no somos lo suficientemente fuertes, ¿cómo podremos compartir la carga con Lord Rimuru y el señor emperador? El anciano Vaya sintió en señal de aprobación. De hecho, su fuerza ya era formidable. Ni siquiera un experto de nivel, rey demonio, podía hacerles frente. Incluso un ser tan poderoso como un santo humano o un rey demonio despierto comparable a un santo humano podría intercambiar algunos golpes con ellos. Pero, aún no es suficiente. En la Federación del Reino Demonio, este nivel de fuerza se considera, como mucho, el de un combatiente de alto nivel, ni siquiera se le puede considerar una verdadera potencia. Tras escuchar las exclamaciones de Bai Lao y Hong Wan, el resto de los cuadros e inmortales del Reino Demonio asintieron en señal de aprobación. Ahora se han fijado una meta, poseer un poder de combate comparable al de un santo humano, o un rey demonio despertado, típico. Solo así podrán compartir la carga con Rimuru y el emperador. Esta fuerza, me temo que incluso, Rojo, es ligeramente inferior a él. Sintiendo la opresión que emanaba de Molly, incluso Diablo, el negro primordial, que había visto innumerables cosas grandiosas, no pudo evitar fruncir el ceño. Ni siquiera al enfrentarse a Gai, el verdadero rey demonio, Diablo sintió este nivel de presión.
El último ser que le produjo tal sensación de opresión fue el dios creador, el rey dragón estelar, señor Verdonava, quien abrió este mundo. Por alguna razón, Diablo sintió que Mori y Lord Verdonava eran algo similares en ese momento. No importa, debe ser mi imaginación. Morax es muy fuerte, pero no se compara con Lord Verdonava. Al escuchar lo que dijo Molly, Lumina sintió una sensación de humillación. ¿Acaso somos los dos reyes demonio de los 9 cielos? ¿No tienes ninguna intención de atacarme? Solo se está compadeciendo de sí mismo. En ese momento, Lumina se sintió algo incómoda en su posición como reina demonio de los 9 cielos. Como compañera señora demonio, ni siquiera pudo soportar el aura opresiva de Morax, que patética es en verdad. Aunque Morax la había derrotado en el banquete del rey demonio, había considerado que Morax se había contenido en esa batalla, pero no esperaba ser tan débil como para no poder soportar ni siquiera la presión del oponente. Como era de esperar, Morax, al igual que Gai y Milim, es un ser fuera de lo común. Morax, no me daré por vencido con Hinata. O me matas hoy, o me devuelves a Hinata. De lo contrario, no me rendiré. Los ojos de Luminas estaban llenos de determinación y resolución. Aunque no pudiera vencer a Morax, no les entregaría a Yuga. Al ver a Luminas tan obstinado, Molly frunció ligeramente el ceño. No esperaba que Luminas fuera tan desagradecido. ¿De verdad crees que no me atrevería a matarte? La expresión de Molly se volvió gélida. Como compañeros reyes demonio del gobernante del mundo de los 9 cielos, y habiendo recibido cierta ayuda de Luminas, Molly estaba dispuesto a ofrecer ese amable consejo. Por supuesto, la razón más importante es que Luminas es una pieza clave para Gai, pero si Luminas es tan poco cooperativa, a Molly ya no le importarán los sentimientos de Gai. Las preocupaciones de Iji no son más que el imperio y esos ángeles, pero en opinión de Molly, ahora mismo no son gran cosa. Si Molly se enfada de verdad alguna vez, puede ir directamente al imperio con su pistola y ver si Rudra y Belugrendo son capaces de someterlo. Y en cuanto a esos ángeles, que vengan. Si se atreven a entrar en el reino demonio, Molly les mostrará lo que es una verdadera matanza sin fin. A Molly no le importaría lo que quisieran hacer, ni se molestaría en preocuparse, pero no debían disgustarle bajo ningún concepto, de lo contrario, Molly no dudaría en dar la vuelta al tablero de ajedrez y dejarlos incapacitados para hacer nada. Al sentir la fría intención asesina que emanaba de Molly, Luminas no pudo evitar sentir un escalofrío. Sabía que Morax podía matarla fácilmente, pero, ella, Luminas, podía morir, pero jamás sería capaz de doblegarse y renunciar humillantemente a la persona que amaba. Bueno, morir junto a Hinata de esta manera no es una mala elección. Con ese pensamiento en mente, Luminas cerró los ojos y esperó la ejecución de Molly. Al ver que Luminas había cerrado los ojos, la mirada de Molly se volvió aún más fría. Realmente no le tenía miedo a la muerte. Al ver esto, Hinata Sakaguchi y los demás intentaron apresuradamente detenerlo, pero debido al aura opresiva de Molly, no pudieron avanzar ni un centímetro. Rimuru, que también observaba desde la banda, abrió la boca como si fuera a decir algo, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, la cerró de nuevo. Los funcionarios del reino demoníaco y los inmortales, que estaban cerca tampoco dijeron nada, ya que Lumina se había buscado esto a sí mismo y no se les podía culpar. Qué lástima que el rey demonio, gobernante de los 9 cielos del mundo, que fue establecido recientemente, esté a punto de convertirse en el gobernante de los 8 cielos del mundo. Qué pena. En comparación con las especulaciones descabelladas de los demás, Xiao, que era el Yaxa guardián de Molly, ni siquiera se molestó en pensarlo. En su opinión, las acciones del emperador deben tener un significado más profundo. No es algo que pueda ver con claridad. Justo cuando Molly se acercaba cada vez más a Luminas, un tipo que los había estado espiando durante mucho tiempo no pudo quedarse quieto por más tiempo. No podía permitir que le matara a Luminas. Luminas era una pieza clave en su estrategia. Si Luminas moría ahora, sufriría una pérdida enorme. El espía no era otro que un don nadie. Es el hermano mayor del rey demonio. El niño testarudo número 1 del mundo. Una figura poderosa que se atreve a golpear al dios creador, no, a un demonio toro. El rojo primigenio, Kail Kulitorne. Tras regresar a Molí y abandonar el palacio de hielo blanco, Iji se sintió increíblemente solo y con mucho frío. En pocas palabras, se sentía incómodo en todo el cuerpo y no podía mantenerse erguido. Más tarde, mientras observaban el continente, descubrieron accidentalmente que Hinata Sakaguchi,
una de las subordinadas de Luminas, había ido a Tempest para buscar venganza contra el rey demonio Rimuru. Al principio, a Guy no le importó mucho, pero se interesó cuando Luminas fue personalmente a la Federación del Reino Demonio. Impulsado por el deseo de ver el espectáculo y de ver a alguien, Guy se dirigió directamente al gran bosque de Zenla para observar la batalla. Originalmente solo vino a ver un espectáculo, pero ¿quién iba a imaginar que terminaría así? No puede permitir que Molly mate a Luminas. ¿Sabes? No es fácil encontrar un rey demonio tan responsable como Luminas. Si Molly realmente mata a Luminas, entonces la Iglesia Sagrada Occidental y el Reino del Emperador Sagrado volverán a sumirse en el caos. Cuando llegue ese momento, habrá un sinfín de problemas. Luminas es increíble. Es solo un humano. Si Molly lo quiere, que se lo dé. ¿Por qué tiene que arriesgar su vida para conseguirlo? Además, fue claramente ese humano quien primero hizo un contrato con el señor demonio Rimuru, por lo que tu comportamiento irrazonable dejaría incluso a Guy sin palabras. Bueno, aún tenemos que protegerla. Luminas es una pieza clave, no puede morir. Lee, perdónales la vida. Es Yi, gritó. Al oír esa voz, Molly no pudo evitar sonreír levemente. Cuando llegó aquí, descubrió que cierto tipo descarado la había estado espiando. Pensé que de verdad no ibas a salir, Guy. Molly se detuvo lentamente y dirigió su mirada hacia el espacio abierto que no estaba muy lejos. En el lugar apareció un círculo mágico carmesí, y ante todo se presentó un hombre encantador con ropas extrañas, cabello rojo y ojos rojos. A la llegada del hombre, Rota, Beldora y los demás, que conocían su identidad, no pudieron evitar fruncir el ceño. Xiao, aún más alerta, apareció instantáneamente frente a Molly, sosteniendo el Epu Yuan en su mano, como si hubiera visto a algún enemigo formidable. Ni siquiera Diablo, que era el negro original, pudo evitar fruncir el ceño. ¿Cómo llegó este tipo hasta aquí? ¿Y por qué no lo sentí? ¡Qué raro! Diablo murmuró, mirando hacia abajo como incrédulo. No hay otra manera. Si no aparezco pronto, el gobernante de los 9 cielos podría convertirse en el gobernante de los 8 cielos. Guy miró a Luminas, que parecía algo desconcertado por su llegada, y negó con la cabeza con impotencia. Para ser honesto, si Molly no hubiera tenido realmente la intención de matar a Luminas, no se habría molestado en involucrarse en este lío. Después de todo, un rey demonio responsable como Luminas es difícil de encontrar. Y Yi le dijo algo a Molly, como si suspirara y a la vez indagara. De acuerdo, nunca tuve la intención de ser enemigo de Luminas, y no me negaré a mostrarte respeto. Mientras Luminas abandone el reino demonio, no le pondré la mano encima. Molly hizo un gesto con la mano. Por supuesto que sabía que Luminas era una pieza clave en el tablero de Yi, y no le guardaba mucho rencor. Además, puesto que Yi ya había intervenido, no era necesario que él hiciera nada. Mientras hablaba, Molly retiró inmediatamente la presión que había ejercido sobre Luminas y los demás. Jeje, Lee es realmente fácil de tratar. Yi soltó una risita. Siendo sincero, si Molly realmente quería atacar Luminas, no podía detenerlo. Después de todo, ni siquiera él confiaba en poder derrotarlo ahora. Porque, en su opinión, Molly en ese momento le producía una sensación fatal. Después de que Molly retirara su aura opresiva, Luminas se desplomó en el suelo, con un aspecto extremadamente desaliñado, completamente distinto a su anterior porte de reina demonio de la noche. Capítulo 449 Condiciones. El reto de media varilla de incienso. Después de que Molly retirara su aura opresiva, Luminas se desplomó en el suelo, con un aspecto extremadamente desaliñado, completamente distinto a su anterior porte de reina demonio de la noche. Señor Luminas. Al ver esto, Hinata Sakaguchi, sin tener en cuenta su propia incomodidad, se apresuró a ayudar a Luminas a levantarse. No solo ella, sino incluso el confidente de Luminas, el emperador Lui, se apresuró a acercarse para ver cómo estaba. Al ver la expresión de Luminas, Guy suspiró con impotencia. Parecía confundido. Luminas estaba bien, ¿por qué lo había provocado? No es más que un simple humano de nivel santo. Para Guy, no es nada especial. Después de ayudar a Luminas a levantarse, Hinata Sakaguchi no pudo evitar mirar en dirección a Guy. Tras escuchar la conversación entre Molly y Yi, Hinata Sakaguchi también descubrió la verdadera identidad del encantador hombre pelirrojo de ojos rojos que tenía delante. El primer rey demonio verdadero del mundo. Junto con la tirana de la destrucción, Milim,
es una de las 3 señoras demonio más antiguas. También uno de los actuales gobernantes de los 9 cielos. Guy Crimson, conocido como el Emperador Oscuro. Una existencia verdaderamente aterradora, al nivel de un desastre natural. El propio Lord Luminas admitió que no era un ser aterrador de una dimensión. Luminas, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has podido estar tan descuidada? Y Yi se burló de su antiguo colega con un dejo de diversión. A Luminas le molestó un poco el sarcasmo de Guy, pero no se sintió provocada por él. Tras haber trabajado con Guy durante tantos años, conocía bien algunos de sus rasgos. Después de todo, alguien que es un demonio primordial como ese tipo llamado Diablo definitivamente no es una buena persona. Además, sabía perfectamente lo fuerte que era Guy. Aunque ambos eran señores demonio, Luminas era muy consciente de que Guy era el más fuerte entre ellos y el que estaba al mando. Ni siquiera Milim Nava, que también es un antiguo señor demonio, podría hacerle frente. Además, aparte de Milim, la chica loca, todos los demás reyes demonio del actual gobernante de los 9 cielos, deben obedecer las órdenes de Guy, el Emperador Oscuro. Esa es la diferencia de fuerza. ¿Qué? Yi, ¿has venido a reírte de mí? Aunque no era rival para Guy y Mori, no podía quedar mal. Ante el sarcasmo de Guy, Luminas replicó directamente. Jeje, no. Solo estoy aquí para mediar en vuestro conflicto. Al fin y al cabo, somos compañeros. Nos vemos todo el tiempo y no sería bueno arruinar nuestra relación. ¿No te parece, Luminas? Cuando Guy pronunció su última frase, su tono contenía un dejo de advertencia y amenaza. Y Yi no pudo persuadir ni siquiera amenazar a Molly, un gran dios. Después de todo, conocía muy bien la fuerza de Molly. Incluso la posición de Molly como rey demonio solo se aseguró gracias a las súplicas y ruegos de Yi, casi hasta el punto de arrodillarse. Además, según el contrato establecido por ambos, el poder y el estatus de Molly entre los actuales reyes demonio gobernantes de los 9 cielos no son inferiores a los suyos. Esto era algo que había acordado con Molly cuando le prometió el puesto de rey demonio. Además, hubo una serie de tratados desiguales. Olvídalo, no diré nada más, solo lloraré si sigo hablando de ello. Eiji, un hombre que se atrevió a golpear al dios creador, nunca había sufrido tal injusticia. Por lo tanto, Guy no solo carecía de la capacidad para criticar a este hombre, sino que tampoco tenía ni el estatus ni el poder. No les quedó más remedio que centrar su atención en Luminas. Al fin y al cabo, siempre es mejor meterse con los débiles, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Al comprender el significado de las palabras de I, el rostro de Luminas se ensombreció de inmediato, volviéndose tan sombrío como una nube de tormenta. ¿Cómo podía no percibir, habiendo vivido miles de años, el significado amenazante y de advertencia en las palabras de Yi? Y, puedo abandonar Tempest, incluso el gran bosque de Senla, pero debo llevarme a Yuga conmigo. No puedo permitir que el señor demonio Rimuru mate a Hinata. Luminas jamás se daría por vencida con Hinata. Después de todo, Hinata es uno de los sueños de su vida. ¿Cómo pudo permitir que Rimuru matara a Hinata, a quien había amado y apreciado durante tanto tiempo? Al mirar a Luminas, que lo estaba combatiendo de frente, los ojos de Yi brillaron con un destello de sorpresa, pero sobre todo con frialdad y desdén. Sinceramente, si Luminas ya no fuera útil, Guy podría haberla matado solo por lo que dijo. Pero, todavía no. Después de todo, incluso dejando de lado los problemas con Rudra y el Imperio, la guerra de los demonios celestiales realmente requiere la ayuda del Santo Reino Real y la Santa Iglesia Occidental. Como el único señor demonio entre los señores demonios actuales que es trabajador y concienzudo, e incluso fundó la Santa Iglesia Occidental en la sociedad humana, se puede decir que Luminas es el señor demonio con mayor influencia entre los humanos. Luminas, la gran guerra del cielo y el demonio es inminente. No quiero que influyas en la situación general por razones personales. Más te vale pensarlo bien. Al ver la obstinación de Luminas, Guy dejó de lado las formalidades y le advirtió directamente. Al oír la advertencia de I, Luminas guardó silencio. En efecto, el inicio de la guerra entre el cielo y los demonios no está muy lejos, y además, esos malditos ángeles vigilan su sagrado reino, que la ha estado vigilando de cerca. Si algo le sucede, o si muere aquí, temo que la Santa Iglesia Occidental y el Santo Reino Real serán destruidos por esos ángeles. Señor Luminas, esto fue enteramente culpa mía, no tiene por qué pagar por ello. Hice caso a los rumores,
asesiné al señor demonio Rimuru y no supe gestionar bien a mis subordinados, lo que provocó que mis caballeros sagrados invadieran el gran bosque de Sama. Esto es completamente culpa mía. Antes de la batalla contra el señor demonio Rimuru, hice un contrato con él y perdí ese contrato. El señor demonio Rimuru ya ha hecho concesiones, así que, señor Luminas, todo esto es lo que merezco. Hinata Sakaguchi explicó respetuosamente a Luminas, que estaba a su lado, que Lady Luminas ya había hecho suficiente por ella. Ella ya no puede ser una carga para Lord Luminas. Además, lo que dice este señor tiene sentido. Con la gran guerra del cielo y los demonios, inminente, aún necesitas quedarte y supervisar el reino del Santo Emperador. Solo así el reino del Santo Emperador estará a salvo. Al escuchar la persuasión de Hinata Sakaguchi, el rostro de Luminas reflejaba un profundo dilema. Por un lado, la guerra de los demonios celestiales era el panorama general, y por otro, estaba la persona a la que más quería. ¿Esto? No, creo que todos lo habéis malinterpretado. En ese momento, Rimuru, que había estado escuchando su conversación, no pudo evitar intervenir. Yo, no recuerdo haber dicho nunca que iba a matar a Hinata. Rimuru se rascó la cabeza y dijo algo a todos, con cierta torpeza y vacilación. En realidad, nunca tuve la intención de hacer esta apuesta con Hinata Sakaguchi desde el principio. Simplemente Hinata la mencionó durante la batalla, así que acepté. Sintiendo las miradas inquisitivas de todos, Rimuru, temiendo que no le creyeran, comenzó a explicar apresuradamente. Entonces, Rimuru, ¿quieres decir que nunca tuviste la intención de matar a Yuga desde el principio, verdad? Luminas le preguntó a Rimuru, aparentemente sin creerlo del todo. Por supuesto, matarla no me serviría de nada. De hecho, lo más probable es que me causara muchos problemas a mí y al reino demonio. Puede que no tenga miedo, pero no soy estúpido. Además, sigue siendo discípula de la señorita Jing. No la mataría ni por el bien de la señorita Jing. Rimuru se defendió con extrema firmeza. En cuanto a por qué no la dejé ir, una razón es que nuestro reino demonio valora por encima de todo la palabra contrato, y otra razón es que una vez me emboscó y me mató, y esta vez me ha causado tantos problemas que estoy un poco, bueno, estoy indignado. Solo quería darle una lección, no tenía intención de matarla. Rimuru tampoco quería que Hinata Sakaguchi muriera. Al fin y al cabo, Shisue ya había resucitado, y no quería oír que Shisue había matado a Hinata Sakaguchi justo después de su resurrección. Además, Hinata Sakaguchi la atacó porque quería vengar a Shisue, pero fue demasiado ingenua y la manipularon. Por lo tanto, en opinión de Rimuru, una vez que se complete el contrato, podrá hacer otro con Luminas y enviar a Hinata de vuelta. Ya que estamos, ¿por qué no le hacemos un favor a Luminas? Por supuesto, todo esto depende del consentimiento de Ali. Solo entonces lo hará. Acto seguido, Rimuru compartió sus pensamientos más íntimos con todos los presentes. Tras escuchar lo que dijo Rimuru, Lumina se quedó sin palabras. ¿A qué venía tanto alboroto? Si Rimuru realmente no tiene intención de matar a Hinata, entonces que Hinata se quede en Tempest un tiempo. Como alternativa, se podría establecer una barrera espacial o un marcador entre la iglesia occidental del reino del emperador sagrado y Tempest, eso no cambiaría nada respecto a antes. Por supuesto, esto solo es posible si el reino demonio está dispuesto. No es más que Sakaguchi Hinata, nominalmente, se convierte en posesión del señor demonio Rimuru. En el peor de los casos, podrá pagar un precio para redimir a Hinata. Maldita sea. ¿Está loca por algo tan simple? Luchó contra Diablo, la oscuridad primigenia, y luego fue amenazada por Morax y Gai. ¿Acaso no se está buscando problemas? Y Yi, que estaba a un lado, también se quedó sin palabras. No, todo ese alboroto resultó ser solo un rumor infundado. Y luego está Luminas, que vino aquí a causar problemas sin siquiera entender la situación. Estoy verdaderamente impresionado. En ese momento, el ambiente se calmó instantáneamente. Pues bien, señor demonio Rimuru, le pido disculpas. Aunque Luminas era arrogante, no era incapaz de rebajarse. Todo esto fue culpa suya y de sus subordinados, así que tenía que disculparse. Lee, ya que la persona en cuestión lo ha dicho, ¿no deberías, bueno, mostrarles algo de dignidad? ¿Funcionará o no? Gai miró a Luminas disculpándose con Rimuru y tímidamente le preguntó a Mori, que estaba de pie a un lado. Parecían lo más humildes posible. No hay duda, le gusta mucho Molly.
Puede decir sin titubear que con solo una palabra de Molly, puede transformarse inmediatamente en una mujer y dejar que Molly haga con él lo que quiera. Para ser sincero, solo pudo ceder ante este tipo. Si hubiera sido cualquier otro, le habría abofeteado, lo habría agarrado por el cuello y le habría preguntado si estaba de acuerdo o no. Suspiro. No soy una persona irracional. Dado que Rimuru ha tomado su decisión, no tengo nada más que decir. En cierto modo, esto no viola el contrato que firmaste. Molly asintió levemente. En efecto, el contrato solo estipulaba que Rimuru tendría poder de vida y muerte sobre Hinata Sakaguchi, pero no decía que Hinata Sakaguchi tuviera que ser asesinada. Si bien valora los contratos, no es una persona rígida ni severa, y sus acciones, de hecho, se ajustan a los límites del contrato. Así que, si quiero llevarme a Yuga, ¿qué precio tengo que pagar? Rimuru, dime cuánto quieres, y no me opondré, siempre que esté en mi poder. Aunque el malentendido se ha aclarado, aún queda pendiente una indemnización. La compensación para esos santos y los caballeros sagrados ya se ha acordado. Ahora hablemos de la compensación de Hinata. Mientras no ofendas a Luminas, es bastante razonable. ¿Compensación? Rimuru era un poco problemática. Para ser honesta, no sabía qué pedirle a Hinata Sakaguchi a cambio, ya que no le faltaba de nada. Aunque Hinata Sakaguchi es bastante fuerte, a ojos de Rimuru, su poder de combate es simplemente mediocre. Nada especial. En ese instante, Diablo, que llevaba mucho tiempo esperando, se iluminó de repente. Se acercó sigilosamente a Rimuru, le puso la mano en el pecho, inclinó la cabeza, se arrodilló y le habló con respeto. Señor Rimuru, déjeme a mí estos asuntos triviales. Al ver que alguien estaba dispuesto a resolver su problema, Rimuru accedió con gusto y asintió en señal de aprobación. Entonces, Ali, ¿hay algo más que quieras añadir? Una vez resuelto todo, Rimuru dirigió su mirada a Molly, que permanecía en silencio a un lado. Mientras Rimuru formulaba su pregunta, todos los demás dirigieron su atención a Molly, que estaba de pie a un lado. Luminas, puedes llevarte a Sakaguchi Hinata si quieres, pero hay una condición. Molly lo dijo con tono tranquilo. ¿Qué? Luminas frunció el ceño, tenía una vaga sensación de inquietud. Las oportunidades se ganan. Si Hinata Sakaguchi quiere irse, tendrá que resistirme el tiempo que tarda en consumirse una varita de incienso. No usaré ninguna habilidad, solo competiré en artes marciales y esgrima. Una vez que cumpla esta condición, podrá irse contigo. Las tranquilas palabras de Molly llegaron a oídos de todos. ¿Esto? Ali, ¿no es esto un poco duro? Rimuru sintió que Molly estaba bromeando. Hinata Sakaguchi llevaba la mano de Molly apenas duraba lo que duraba una varita de incienso. ¿No era eso un poco irreal? Exacto, Lee, está claro que no quieres que se vayan. Incluso Iji sintió que era imposible. Competir con Molly en artes marciales, durante la mitad del tiempo que dura una varilla de incienso, es demasiado difícil. Los demás asintieron en señal de aprobación a la declaración de Gai y Rimuru. Morax, tú, me estás poniendo las cosas difíciles a propósito. Antes de que Luminas pudiera terminar de hablar, Hinata Sakaguchi la interrumpió. Señor Morax, ¿dice la verdad? Los ojos de Hinata Sakaguchi estaban llenos de determinación. Es cierto. Si de verdad sobrevives la mitad del tiempo que dura una varilla de incienso, no solo podrás irte, sino que además te daré un gran regalo. Molly asintió, no tenía costumbre de mentir. Acepto, señor. Hinata Sakaguchi asintió y estuvo de acuerdo resueltamente. Capítulo 450. Las artes marciales de Morax. El duelo comienza. Es cierto. Si de verdad sobrevives la mitad del tiempo que dura una varilla de incienso, no solo podrás irte, sino que además te daré un gran regalo. Molly asintió, no tenía costumbre de mentir. Acepto, señor. Hinata Sakaguchi asintió y estuvo de acuerdo resueltamente. En su opinión, aunque Morax era muy fuerte, incluso superando con creces a Lord Luminas y alcanzando un aterrador nivel de catástrofe de fuerza, si compitieran únicamente en artes marciales y esgrima sin utilizar ninguna habilidad. Es importante comprender que, en este mundo, la fuerza de la gran mayoría de las personas poderosas proviene de sus habilidades únicas y especiales. Una vez que se pierde una habilidad, incluso un experto de primer nivel perderá la mayor parte de su poder de combate. Aunque depende en gran medida de sus habilidades únicas, usurpadora y matemática.
Su manejo de la espada y sus artes marciales son absolutamente de primer nivel. Entre los 10 sabios, casi nadie puede rivalizar con ella solo en el arte de la espada. Aunque Morax, el rey de la tierra, es conocido como el dios de la guerra, ella no tiene miedo. Además, el tiempo que dura es solo la mitad del tiempo que dura una varilla de incienso, y con todas estas ventajas, sus posibilidades de ganar son muy altas. Yuga, ¿de verdad lo has pensado bien? Vas a aceptar el desafío de Morax. Debes saber que las artes marciales de Morax no son algo con lo que la gente común pueda compararse. Luminas tomó la mano de Hinata Sakaguchi y dijo con gran preocupación. Luminas, quien desafió a Morax junto a Daguzulu, sabía lo aterradoras que eran las artes marciales de Morax. Incluso sin esas habilidades aterradoras, Morax podía ser considerado un luchador de primer nivel simplemente por su destreza en las artes marciales. Si hubiera que describir las habilidades de artes marciales de Morax, bastarían 8 palabras. Inigualable en el continente, nadie puede rivalizar con él. El título de Adiós de la Guerra no es casual. En opinión de Luminas, solo Morax en todo el continente era digno de ese título. Señor Luminas, esta es mi elección, y si se trata simplemente de una contienda de artes marciales y esgrima, no perderé. Hinata Sakaguchi acarició suavemente la mano de Luminas, consolándola mientras le hacía una promesa firme. Yuga, ¿tú? Luminas estaba a punto de decir algo cuando Hinata Sakaguchi la interrumpió. Señor Luminas, esta es mi propia decisión, y señor Morax tiene razón, algunas oportunidades hay que ganárselas. Al ver la mirada resuelta de Sakaguchi Hinata, Luminas se tragó las palabras que tenía en la punta de la lengua. Señor Luminas, aunque el señor demonio Morax es realmente muy fuerte, no creo que el señor Yuga pueda vencerlo sin usar ninguna habilidad. Al ver la falta de confianza de Luminas, Leonard, el vicecomandante de la Orden de los Caballeros Sagrados y un leal seguidor de Hinata Sakaguchi, habló respetuosamente. Sí, la maestría con la espada del señor Hinata Sakaguchi es posiblemente la más fuerte de todo el reino del Santo Emperador e incluso de toda la humanidad. Incluso es posible que en el tiempo que dura media varita de incienso, Lord Yuga pueda derrotar al rey demonio Morax. Arno, el caballero del cielo, también dijo algo con gran orgullo. Sí, yo también creo que Yuga-sama no perderá. La esgrima de Yuga-sama es la más fuerte. Litis tenía muchísima confianza en la habilidad con la espada de su Yuga-sama. Sí, el señor Yuga es el más fuerte. Señor Yuga, usted sin duda ganará. Creo en el señor Yuga, él definitivamente ganará esta batalla. Los demás paladines se unieron a la conversación. Al observar al grupo de paladines que creían ciegamente en la fuerza de Yuga, Luminas no pudo evitar mostrar una expresión amarga. Yuga ganará. Vencerá a Morax, y será en términos de habilidades en artes marciales. Jeje, si fuera realmente tan simple, no se habría enfadado tanto cuando desafió a Morax con Daguzulu. Pero al ver a los paladines y órdenes de paladines tan seguros de sí mismos, y a Yuga, que también confiaba en sus habilidades, Luminas supo que no tenía sentido continuar. Muy bien, Luminas, ahora que tus subordinados han tomado su decisión, deberías abstenerte de interferir. Y por su seguridad puedo deducir que son absolutamente engreídos. Iji, que observaba el espectáculo desde un lateral, tenía una expresión de satisfacción en el rostro y dijo algo con un dejo de diversión. Pensar que una batalla entre dos personas, una contienda de artes marciales y esgrima, sería tan ingenuo como para creer que tendría una posibilidad de ganar, probablemente fue el chiste más gracioso que Gai había escuchado desde que nació. Ni hablar de Hinata Sakaguchi, incluso si el propio Gai luchara, sin usar su habilidad definitiva, Rey del Orgullo, solo podría ser completamente aplastado por Molly. Por supuesto, incluso cuando usaba Rey de la Arrogancia, Molly lo seguía superando, simplemente porque Molly sabía demasiado y podía ser considerado un maestro de todas las artes marciales. Su velocidad de copia no era tan rápida como la de Molly al cambiar de táctica. Aún utilizando las mismas artes marciales y habilidades, Molly seguía superándolo. Esto es algo que Iji aún no comprende. Verás, él puede dominar rápidamente las habilidades de otros tras copiarlas, e incluso superar a quienes las poseen originalmente. Pero este método parece ser completamente inviable con Molly. Esto desconcertó a Iji, y más tarde, en el Palacio de Hielo Blanco, desafió implacablemente a Molly todos los días, y como resultado, no es sorprendente, Molly fue derrotado. Al final,
Guy casi la llevó al borde de la depresión. Ahora Guy comprende profundamente un principio: evitar pelear si es posible. Esta es una valiosa lección que ha aprendido de innumerables experiencias. Para ser honesto, si Guy tuviera las mismas artes marciales y habilidades que Mori, probablemente ni siquiera Rudra sería rival para él. Al oír lo que dijo, Lumina supo que ya no podía detenerlo, así que solo pudo darle un consejo a Sakaguchi Hinata antes de hacerse a un lado en silencio para observar la batalla. Al observar la imponente figura blanca no muy lejana, Hinata Sakaguchi respiró hondo, con los ojos llenos de determinación y resolución. Luego recogió su espada larga, que había caído al suelo, y caminó hacia el lado opuesto de Molly. Molly frunció ligeramente el ceño mientras miraba a Hinata Sakaguchi, que estaba de pie frente a él con un aspecto algo desaliñado y una espada larga en la mano. ¿Estás preparado para aceptar mi desafío en este estado? Las palabras de Molly sorprendieron a Hinata Sakaguchi por un momento, pero rápidamente comprendió lo que quería decir y asintió inconscientemente. Sí, Lord Morax, estoy listo. Bueno. Molly negó con la cabeza con impotencia, luego chasqueó los dedos y una luz blanca envolvió a Sakaguchi Hinata, que estaba de pie frente a él. Envuelta en una luz blanca, Hinata Sakaguchi sintió como si la fatiga y el agotamiento que había sufrido al luchar contra el rey demonio Rimuru se hubieran repuesto instantáneamente. En poco tiempo, su condición física volvió a su nivel óptimo anterior, e incluso algunas lesiones ocultas de entrenamientos y batallas pasadas sanaron en gran medida. En ese momento, el cuerpo de Hinata Sakaguchi se había recuperado por completo y estaba incluso mejor que antes. Sin embargo, la esencia mágica dentro del cuerpo de Hinata Sakaguchi parecía estar atada por un grillete eterno, lo que hacía imposible usar siquiera una fracción de ella. Hinata Sakaguchi sentía su cuerpo rebosante de energía, pero su esencia mágica era inútil. Miró a Molly con sorpresa. El sellado de su esencia mágica era algo que esperaba, pero lo que la desconcertaba era porque Molly la estaba curando. Muy bien, ahora sí podemos empezar. Molly asintió mientras miraba a Sakaguchi Hinata, cuyo cuerpo se había recuperado por completo. Molly no solía aprovecharse de la debilidad ajena. Además, si Sakaguchi Hinata la hubiera atacado con su cuerpo antes del tratamiento, aunque solo fuera por la mitad de la duración de una varita de incienso, probablemente no habría sobrevivido. Como el caballero sagrado más fuerte de la Santa Iglesia Occidental, tu fuerte debería ser la esgrima, ¿verdad? Molly lo confirmó con Hinata Sakaguchi. Bien. Ante la repentina pregunta de Molly, Hinata Sakaguchi se quedó atónita por un momento, pero luego respondió rápidamente. Entonces hagamos un concurso de esgrima. Tras recibir la aprobación de Hinata Sakaguchi, Molly asintió. Mientras hablaba, un agujero negro espacial de color dorado oscuro apareció justo al lado de Molly, y Molly lentamente sacó con su mano derecha una magnífica espada larga que irradiaba una luz dorada oscura desde el agujero negro. Al mirar la espada larga que tenía en la mano, una expresión compleja cruzó los ojos de Molly, pero solo duró un instante. Tras desenvainar su espada larga, el aura de Molly cambió repentinamente, volviéndose afilada, aterradora y llena de una presión infinita. Al ver esta escena, Hinata Sakaguchi se puso inmediatamente en alerta. Su agarre sobre la espada sagrada se tensó involuntariamente. Solo entonces Hinata Sakaguchi se dio cuenta de lo absurdo de sus pensamientos anteriores. Basándose únicamente en su aura, había llegado a la conclusión de que la habilidad con la espada de Morax no era inferior a la suya. Además, por alguna razón, aunque la persona que tenía delante solo sostenía una espada, no pudo ver la más mínima fisura en sus defensas. En ese momento, Hinata Sakaguchi sintió una aterradora sensación de opresión invadirla, y un sudor frío brotó involuntariamente en su frente. En ese momento, Guy, que estaba de pie a un lado, no pudo evitar esbozar una sonrisa juguetona al observar la escena. Jeje, siento mucha presión, ¿eh? Por fin alguien entiende cómo me siento. Luminas, de pie junto a Iji, mostró una expresión de preocupación y aprensión. Solo podía rezar para que Morax fuera benévolo con su sol. Los 6 paladines, cuya fuerza no era del todo suficiente, aún tenían gran confianza en su líder, Yuga. Yuga-sama ganará sin duda. Sí, ganaremos. Mientras tanto, los numerosos demonios de la Federación del Reino Demonio que también observaban la batalla mostraban expresiones de lástima. ¿Desafiar a Lord Morax a un duelo de espadas? ¡Qué idea tan descabellada! Benimaru tocó la espada que llevaba a la altura de la cintura y dijo algo con voz temblorosa,
como si hubiera recordado algo terrible. Cuando recibió instrucciones del emperador, aprendió cuán aterradoras eran realmente las habilidades con la espada de Molly. Ese podría ser un nivel que jamás podría alcanzar, aunque lo intentara toda su vida. Exacto. Luchar contra Morax en esgrima llevaría el tiempo que dura media varita de incienso, sería más fácil dejar que desafíe a Rimuru de nuevo. Rodo miró a Hinata Sakaguchi, que ya estaba sudando profusamente incluso antes de hacer un movimiento, y comenzó a hablar. Jeje, el emperador es el dios de la guerra de nuestros Termpers. ¿Cómo podría una niña pequeña como ella compararse? Las palabras de Liu Yun estaban cargadas de desdén hacia Sakaguchi Hinata. En su opinión, la aceptación del reto por parte de Sakaguchi Hinata demostraba una total falta de autocrítica. ¿Cuánto bebiste? ¡Qué imprudente eres! Desde luego. Las posibilidades de que esta humana gane son mínimas. Me temo que no durará ni 5 minutos, mucho menos la mitad del tiempo que dura una varilla de incienso. Li Shua también compartía la idea de Liu Yun de competir con el emperador en esgrima, lo cual no era diferente de presumir de las habilidades con el hacha frente a Guan Yu, y era totalmente imprudente. Xiao Yue asintió en señal de aprobación. Las acciones del emperador son sin duda deliberadas y tienen profundas implicaciones. Xiao, de pie a un lado, dijo algo sin expresión alguna. En su opinión, todo lo que hacía el emperador tenía sus razones, pero su nivel de comprensión era demasiado bajo para comprenderlas. Sí, Xiao tiene razón. Ali debe tener sus motivos para hacer esto. Sigamos observando. Rimuru coincidía plenamente con el punto de vista de Xiao. Debe haber una razón por la que Ari hizo esto. Mejor no especular. Diablo, que servía a Rimuru, observó la expresión de enamoramiento de Rimuru mientras miraba fijamente a Morax en el campo de batalla, y se llenó de envidia. Ese despreciable Morax. ¿Cómo te atreves a engañar a mi gran señor Rimuru? Algún día desenmascararé tu disfraz y haré que el señor Rimuru vea tu verdadera naturaleza. Aunque Diablo estaba muy insatisfecho con Morax, también admitió que sus artes marciales y habilidades eran de primer nivel, y que era una presencia digna en todo el mundo. Incluso él podría no ser rival para Morax en términos de habilidad. ¿Qué? ¿Todavía no vas a hacer nada? Al ver a Hinata Sakaguchi inmóvil frente a él, Molly simplemente formuló una pregunta. Esta frase le sirvió de recordatorio. Hinata Sakaguchi sabía que no podía alargar más la situación. En cuanto su oponente lanzara un ataque, perdería la iniciativa, y una vez perdida, sus posibilidades de ganar serían aún menores. Además, tenía la premonición de que tal vez no podría aguantar ni la mitad de una varilla de incienso. Olvídalo, hagamos algo. Ella debe ganar este partido hoy. Con este pensamiento en mente, los ojos de Hinata Sakaguchi se llenaron de determinación y atacó directamente a Molly con su espada larga en mano. La ferocidad de sus movimientos heló innumerables corazones. Sin embargo, ante ese aterrador golpe de espada, los indiferentes ojos dorados de Molly permanecieron completamente impasibles. Está muy bien, pero, es demasiado lento.